¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Manual. Vamos a tratar en los próximos vídeos un tema muy interesante, que es precisamente todos aquellos que emprenden o todas aquellas empresas que funcionan mal y acaban quebrando. Los datos son extremadamente preocupantes. En el año 2024, España registró el mayor número de quiebras de empresas de los últimos 10 años, del histórico de los 10 años. Y esto en un momento en el que la economía española se vende que está muy fuerte y creciendo en lo que se refiere al PIB. ¿Cómo se casa, cómo se une el hecho de que haya un récord de empresas quebradas en los tiempos modernos con el hecho de que la economía esté creciendo tanto? Bueno, en este vídeo te voy a dar las claves, algunas de las claves de por qué está sucediendo esto, por qué es preocupante e igualmente también toda la información de contexto alrededor para no caer en la propaganda ni en el eslogan fácil. De todo eso vamos a hablar en este vídeo. Permíteme que te diga una cosita nada más para empezar. Según estoy grabando el vídeo, estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Ojalá que cuando tú lo veas ya los hayamos conseguido o estemos muy cerca. La mayor parte de las personas que veis el canal todavía no os habéis suscrito. Os pido que os suscribáis, me hace mucha ilusión que podamos llegar a los 100.000 suscriptores. Este es el tercer canal que he inaugurado en YouTube y siempre llegar a los 100.000 es un primer paso para la consolidación del canal. Recordad que además estamos en carwow.es y en el Cascarón de Nuez y creé este canal para hablar de finanzas, de economía, de crecimiento personal, de mis propias vivencias y aventuras e igualmente también de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con las empresas y todos aquellos aprendizajes externos, ajenos y propios. Y justamente por eso te invito y te pido que te suscribas, que es gratis, no cuesta nada. Vamos a romper la barrera de los 100.000 y a ver hasta dónde llegamos con este canal también. Y ahora, dicho todo esto, muchas gracias por el enorme apoyo que estoy recibiendo. Vamos a hablar de las quiebras y qué narices está pasando. Bueno, todo esto viene a razón de que ha llegado a mis manos un estudio que ya lleva unas semanas pululando por ahí. Es el Global Bankruptcy Report de una consultora, se llama Dun & Bradstreet, y es una consultora que todos los años hace un informe de cómo está la situación mundial de la economía, basándose y siguiendo los datos de las quiebras de las empresas. Como digo, España tuvo un repunte en el año 2024 de nada más y nada menos que un 26%, quebraron casi 6.700 empresas en nuestro país, echaron la persiana, lo cual, como digo, es un crecimiento enorme. Hay dos cuestiones técnicas aquí puntuales muy importantes a poner sobre la mesa, que forman parte ya de los motivos de este repunte tan importante. Lo cierto es que en el año 2022 en España se desarrolló una nueva ley precisamente para tratar todo el asunto de la quiebra de las compañías, y esta ley nueva lo que buscaba era agilizar los trámites y los procesos en los que una empresa pasa de estar en bancarrota a desaparecer, a liquidarse sus activos y en definitiva a acabar desapareciendo del mapa. Y probablemente en el año 23 muchas compañías todavía estaban en la tesitura de acogerse a la nueva ley o estudiándola o todavía pudieron resistir. Y en el año 24 es donde se ha notado mayoritariamente el efecto. Sea como fuere, para que te hagas una idea y una composición del lugar, solamente hubo un país en toda la Unión Europea que tuvo una tasa de bancarrota superior a la española en lo que se refiere al crecimiento respecto al año anterior. Ese país es los Países Bajos, que llegó al 30%. Estamos ahí prácticamente a la par. Y esto, como digo, es muy importante y tiene un segundo factor a tener en cuenta que es fundamental, y es el hecho de que muchas compañías ya no han sido capaces de resistir una vez que el ecosistema se ha quedado plano, es decir, no hemos tenido situaciones extraordinarias y por ende se han terminado las ayudas y los incentivos que se daban por el asunto de la pandemia. En efecto, hasta el año 22, más o menos, los efectos de las ayudas, de las ventajas, de las ayudas a la contratación o el mantenimiento del empleo, hicieron una especie de escudo para la mayor parte de estas compañías que ya en el 23 renquearon y en el 24 acabaron cerrando. O sea que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de una limpia en el mercado en un porcentaje bastante importante de empresas que ya estaban tropezando años antes y que quedaron duramente damnificadas en algunos casos por culpa de la pandemia. Ahora se ven las consecuencias de que ese escudo empresarial de ayudas, que ha sido más o menos potente en algunos países, en España lo ha sido y mucho, ha hecho que muchas más empresas quiebren. Así que en cierta medida estas empresas se puede defender que ya no estaban en una situación muy boyante. La cuestión a continuación que habría que hacer es, si no estaban en una situación muy boyante, ¿por qué se dieron ayudas y por qué se acogieron a ellas, ¿no? Pero bueno, ahí quedan esas preguntas y ahí quedan esas respuestas. Lo verdaderamente llamativo y preocupante, y llegados a este punto me gustaría
gustaría hablar contigo de un fenómeno, es precisamente cómo en una situación económica alcista nuestras empresas están quebrando más. Evidentemente hay una coyuntura, como digo, que viene del COVID y eso es súper importante, y también la coyuntura de la nueva normativa. Eso explicaría una parte del fenómeno, pero no queda totalmente explicado el fenómeno. Y aquí es a donde quiero yo ir a parar con algunos vídeos que he publicado en los últimos tiempos en este canal y que han generado un enorme impacto. Si no los has visto, no te preocupes porque te los voy a poner al final del vídeo para que te los puedas poner con todo detalle y puedas ver exactamente de qué hablamos. Y de lo que hablamos precisamente es como de una manera silenciosa la comunidad china estaba cerrando en muchos casos los negocios que tiene a pie de calle, los negocios que venden a las personas en la calle. Y es que precisamente esto entronca muy bien con la ley de las quiebras y con el aumento de las quiebras en España. Hay una correlación clarísima con el hecho de que los chinos se hayan olido lo que viene y estén cerrando y en muchos casos se estén marchando de nuestro país buscando nuevas oportunidades. Por supuesto que no todos, es una parte de la comunidad, digamos, es un fenómeno incipiente en el que la inmigración masiva china se ha frenado y vamos camino, se sigue frenándose de que va a ser al revés y va a haber una salida neta de chinos y de cierre de negocios chinos. Todavía no estamos en eso, pero la tendencia parece que ha comenzado, con el hecho de que el negocio minorista, el negocio a pie de calle en España está sufriendo muchísimo. Y es que una parte importante, muy importante de las quiebras son precisamente de pymes, pero sobre todo de micropymes y de comercio de proximidad. ¿Qué son los fenómenos que provocan que España pierda tanta atracción en lo que se refiere a la creación de empresas respecto a las que cierran, además de todo lo que te acabo de contar? Bueno, pues hay una especie de tormenta perfecta. Por ejemplo, la inflación. La inflación ha subido muchísimo en los últimos años por culpa del tensionamiento de la cadena de suministro y eso ha hecho que los ciudadanos que ya van muy justitos por el desbalance que hay entre el precio de los productos y los salarios que tenemos en nuestro país, tengan muchos problemas para gastar dinero fuera de casa o para gastarlo en cosas de ocio como puede ser la comida, precisamente porque el dinero no llega, el dinero no da. Así que, ¿qué es en lo primero que se recorta? Pues en el ocio y en las vacaciones. Ya estamos viendo este año que, a pesar de que todavía hay una tendencia natural muy potente en nuestro país a gastar dinero en ocio y en vacaciones, especialmente en verano, ya no se están batiendo récords de crecimiento de turismo cuando se hablaba de que esto no iba a parar. Y el turismo interno empieza a renquear, teniendo en cuenta, que no se tiene en cuenta muchas veces, que en los últimos 7-8 años aproximadamente España ha crecido en un par de millones de habitantes, en un par de millones de la población. Pero evidentemente una parte muy importante de la población que ha llegado a nuestro país es población con bajo poder adquisitivo y no tira de esa economía local, no tira de la economía del ocio y el turismo. Además, los fenómenos de la venta online, el aumento de la venta online, que todavía en España lleva retraso respecto a otros países europeos, están haciendo que cada vez más estos comercios minoristas no puedan competir con las plataformas digitales. Y estamos entrando, ojo, en una fase de madurez respecto a estas plataformas digitales. Os lo contaba en un vídeo anterior, actualmente Wallapop ha sido comprado a un fondo de inversión coreano, MediaMarkt ha sido comprado a JD, un grandísimo gigante del comercio digital chino, que van a hacer que todos estos comercios online con su réplica tienda física vayan ganando tendencia, vayan ganando tracción y digamos que este sector del comercio online está entrando en una fase de madurez y de crecimiento sostenido que está expulsando del mercado al comercio minorista de toda la vida. Y esto es un punto fundamental que entronca con lo de los chinos, con lo que te contaba de los chinos. Nuestra economía está cambiando, se está digitalizando. Los locales que venden productos y bienes y servicios también están en franca decadencia. Fijaos que un tipo de comercio como las tiendas de informática, por ejemplo, o aquellos negocios que están relacionados con los seguros y con las finanzas, los bancos, las aseguradoras, son de los que más han sufrido y más han cerrado en los últimos tiempos en España, que son comercios, son empresas que tradicionalmente han tenido una gran presencia física en nuestras ciudades, pequeñas ciudades e igualmente en los pueblos. Todo esto se está yendo al negocio digital y está provocando con las economías de escala que muchos de los empleos desaparezcan y también con ellos las empresas, por supuesto. Así que estos son los sectores más afectados y los sectores que tienen mayores problemas. Además, este informe de la consultora señala en España un problema que es tradicional, y esto sí que es verdaderamente, podríamos decir, preocupante, por no decir sonrojante, que es el precio de la energía. Esto atañe a una parte importante de la economía que es la industria, pero también la pequeña empresa, todos aquellos que tienen que tener grandes lugares iluminados, desde un comercio con ciertos metros cuadrados hasta una gran industria, pagan un precio de la energía muy superior al de muchos de nuestros competidores europeos. Y eso cuando se supone que gracias a las renovables el precio de la electricidad iba a reducirse muchísimo en nuestro país. Como estaba leyendo por ahí a Operador Nuclear, parece que ahora el plan en España es directamente tirar de renovables y pagar la electricidad a precio de gas.
¿Cómo narices se entiende esto? De nuevo, decisiones políticas mal tomadas, decisiones propagandísticas respecto a las renovables, decisiones nefastas respecto a la inversión en redes inteligentes y en redes de distribución de la electricidad que permitan la ingesta cada vez mayor de energía renovable, están provocando que sigamos pagando una factura, específicamente ya no de nuestro bolsillo en nuestro hogar, sino también por parte de la gran industria y el gran consumidor, tan grande que hace que las compañías sean muy poco competitivas. Y luego, por supuesto, también está el asunto bancario del aumento de los tipos de interés, que aunque ahora parece que se ha empezado a relajar, en los últimos tiempos para todas aquellas empresas que iban muy justitas les ha supuesto un dolor, les ha supuesto un daño importante que ha provocado en algunos casos que, sumado a ese contexto de incertidumbre que hay internacional, pues haya provocado que el aumento de las quiebras siga en ascenso. ¿Y qué es lo que se espera para el año 2025? Pues, queridos amigos, éramos pocos y la cosa sigue increciendo. Para 2025 se espera que todavía haya más quiebras, todavía más. ¿Por qué? Porque seguimos con las incertidumbres nuevas, con nuevas guerras o con nuevos conflictos bélicos, y sobre todo seguimos con la incertidumbre y la ralentización del comercio mundial por culpa de los aranceles y esta nueva guerra comercial que Donald Trump ha iniciado contra China. Y como os digo en muchos de los vídeos en el cascarón de nuez, no es una guerra con aviones y con tanques, es una guerra con el libre intercambio, con el libre comercio, intentando frenar todo aquello que China hace para intentar conquistar el planeta y de esa manera pues ir haciendo engordar su economía con el comercio exterior. Así que vivimos en un contexto todavía más complicado en el año 2025, con todavía más incertidumbres y en un momento en el que todas estas tendencias que te acabo de relatar se siguen agudizando. Eso, unida a la inflación, que todavía no está del todo detenida, e igualmente la falta de ayudas, o mejor dicho, el freno en las ayudas para que las empresas puedan seguir manteniéndose, va a provocar que el año 2025, ya con la nueva ley de situaciones concursales y de quiebras de empresas, vaya a agudizar el fenómeno. Así que es un tiempo más árido que nunca para mantener una empresa, y especialmente en nuestro país, precisamente en el que tenemos tantas micropymes, tantas empresas de menos de 3-4 empleados, la fragilidad a la hora de afrontar ecosistemas complejos como es el que tenemos ahora mismo, pues es muy superior. Es muy curioso cómo otros países que vienen de una situación funesta, como por ejemplo Grecia, han conseguido el fenómeno contrario. En Grecia, en el año 24, se redujeron casi en un 50% las quiebras de empresas, mientras que en aquellas latitudes, pues hace unos años aquello era un desastre, ahora gozan de buena salud en lo que se refiere al crecimiento y a la manutención de las empresas por el mercado, mientras en otros sitios estamos en una situación bastante más complicada. Ojo, una situación que es bastante parecida en el resto de la Unión Europea, pero que en España está agudizada. La tradicional falta de competitividad de nuestras empresas por tamaño, la tradicional falta de financiación más allá de los bancos y de inversión, la tradicional falta de productividad por los sectores que tiran de la economía, como puede ser la construcción y también el turismo y la hostelería, que están tan expuestos también a los ciclos, tanto externos como internos, hacen que nuestras empresas y nuestra economía sea muy laxa y sea muy frágil también. Y de la misma manera que crece muy rápido, también decrece a la misma velocidad y normalmente en ciclos que son asíncronos con lo que ocurre en otros lugares del mundo donde la economía ahora mismo se está ralentizando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos tiempos, en los próximos años, pero ya es que el panorama a nivel de superficie, a nivel de tierra, como mínimo, está bastante complicado. Nada más, queridos amigos, y ahora, como os decía, si os quedáis conmigo, aquí tenéis un montón de información sobre lo que han visto los chinos en nuestra economía que les preocupa tanto y otros recursos para que puedas seguir recibiendo información de primera mano que espero que te guste y sea para ti de calidad. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo, querida familia. Suscríbanse. Adiós.